Veo y percibo personas que ya no están en este plano material. Y comprender la muerte, sobre todo de los seres que amamos, es muy difícil. Este ser era el padre de un compañero de trabajo. Creo que el no volver jamás a tener una comunicación con un ser querido es, yo creo que las cosas que uno más piensa como con dolor cuando no están. Porque al principio es difícil decirles, bueno, te veo, ¿qué necesitas? ¿Cómo hacemos nosotros para proteger nuestra energía sin cerrar las puertas hacia los demás? Hay encuentros que nos cambian la vida, palabras que llegan en el momento justo y conexiones que parecen tener magia. Este es un espacio para recordar que no estamos solos, que todos estamos buscando respuestas, sentido, amor, paz. Aquí hablamos desde el alma, con personas que nos inspiran, que sanan, que guían, porque crecer duele, pero también despierta. Y cuando compartimos el camino, todo se transforma. Bienvenido, bienvenida, esto es Magia y Conexión. En este episodio tenemos una invitada especial. Vamos a hablar de un tema que yo sé que les va a encantar. Judy Álvarez, ella es canalizadora angelical y terapeuta Reiki. Nos va a traer una información hermosa el día de hoy. Judy, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a Magia y Conexión. Muchas gracias a ti por la invitación. A ti por aceptarla, me parece súper lindo todo lo que haces. Acá tuvimos previamente un episodio de Ángeles y yo sé que muchos nos conectamos con esta información porque ellos están tan cercanos, pero la información parece tan lejana, como si no supiéramos nada de ellos, como si están por allá muy lejos, en el muy, muy lejano y que no tuviéramos la posibilidad de acercarnos a ellos. Pero cuando hablamos de canalizar, suena aún más lejano, porque ellos están todo el tiempo dándonos información, pero tener la capacidad o esa habilidad de uno poder captar esa información o entenderla o interpretarla, suena aún más complejo. ¿Cómo te diste cuenta que tenías esa capacidad de canalizar información? Bueno, sobre lo que me dices, por ahí dicen que los ángeles están a un pensamiento de distancia. Es verdad. Solo que hay que permitirse o darles el permiso de entrar a nuestra vida. Hay que invitarlos. Hay que invitarlos a que actúen sobre nosotros. Sin esa invitación, obviamente te podrán dar 1000 señales y no las verás, ninguna de ellas. Tienes que estar dispuesto a recibirlas y que actúen en tu vida y te muestren el camino. ¿El camino para qué? El camino que estás buscando, la sanación, el camino espiritual que quieres iniciar. Todos estamos como en busca de cosas diferentes. Así es, sí. Estamos en una época de un despertar de conciencia colectivo. Entonces es el momento como preciso para que el llamado llegue a nosotros. Y obviamente cuando ese llamado llega, pues tienes que estar atento y dar una respuesta. Pues eso fue lo que me ocurrió a mí. Pues dijéramos que el llamado ocurrió hace mucho tiempo. Yo más o menos tenía 15 años. En la adolescencia. En la adolescencia, pues que quizás no era una adolescente muy convencional, porque percibía cosas, escuchaba cosas, veía cosas dijéramos que de otros planos astrales, y no es tan fácil entenderlo a esa edad. Pero dijéramos que todo llega en el momento que es y se expande en el momento que es. Luego de llevar una vida normal, después de un proceso de sanación interior, pues nuevamente llegó el llamado, hace ya algunos años, posiblemente nuevamente me di la oportunidad de escuchar ese llamado, hace más o menos unos 6 años,
Y bueno, dije, esto es lo que hay, esto es lo que percibo, esto es lo que veo, es hora de ponerlo al servicio de los demás. ¿Un poquito de miedo tal vez? Sí, al principio sí, por el tipo de percepciones que tenía. No es tan fácil decir, veo y percibo personas que ya no están en este plano material, que ya desencarnaron. No es tan fácil. Pues te da miedo inicialmente entablar una comunicación. Claro, porque además, como nos cuentas, estabas muy joven. Yo pienso que uno en la adolescencia tiene tantos pensamientos encontrados, hormonas, situaciones, todo sucediendo al mismo tiempo. Así y pues es. además encontrarse con esta información tan poderosa, pero al mismo tiempo, pues sin herramientas es muy retador. Sí. Porque pues me atrevería a decir que uno inicialmente debe pensar que está como me estoy enloqueciendo o que me está pasando, uno ignora. Cuando pasan ese tipo de cosas uno como que suele más bien como ignorar, como que no está pasando, no es conmigo, todo es mental. Así es, sí, y se cierra. Pues de hecho, al principio pensé que era totalmente normal. Yo pensaba que todo el mundo Le pasaba. veía exactamente las mismas cosas, pero cuando era de pronto un poquito molesto para mí, pues decía, esto no es conmigo. Entonces, dijéramos que lo alejaba, pero llegó un momento de la vida en el que apareció como ese despertar de conciencia, nuevamente se expandieron muchas cosas, la clarisintiencia, la clarisapiencia. Entonces, bueno, es momento de saber por qué lo veo, para qué lo veo y qué debo hacer con eso. ¿Cómo Entonces, puedo servir? Exacto, entonces obviamente me tocó como cualquier terapeuta aprender las herramientas necesarias para poder manejar el don. Entonces, obviamente tuve el acompañamiento de una canalizadora angelical que manejaba el mismo don. Estudié varias terapias, pero dijéramos que conecté con una que era muy afín a mí, que en este momento es el Reiki. Y de alguna manera también lo pedí. Pedí que me mostraran a esos seres de luz, esos guías espirituales, ángeles y arcángeles, que me mostraran si esas eran las cosas que estaba percibiendo, cómo las podía poner al servicio de los demás. Obviamente primero a mi servicio, claro, para primero lograr aprender a dominarlo. Sí, aprender a dominarlo, sanar ciertas cosas para poder prestar el servicio a los demás. Para poder compartirte con otros y servir a través de ese don. Qué bonito, o sea que ahí es donde está esa conexión con el Reiki. O sea, tú en este momento igual, porque tu terapia, además de tener la canalización, pues incluye este Reiki, pero es porque fue parte de la herramienta con la que estás utilizando un don que igual venía en ti. Dijéramos que al principio tuve que conocer muchísimas terapias que me permitieran, uno, protegerme en este espacio, pues porque estoy expuesta a seres que están en otro plano astral y que solo llegue a mí lo que sea de la luz. Conocí muchas terapias, pues no solamente el Reiki, pero soy afín al Reiki por el medio por el cual canalizamos la energía. En este caso, en el Reiki, a través de las manos. Entonces, soy una persona muy mental, me gustaba mucho usar las manos, me encantan los símbolos, entonces acudo a todo esto para la sesión. Y obviamente el hacer una sesión a cualquier persona, pues él es el espacio perfecto para si esa persona necesita comunicarse con alguien, con un ser querido que ya falleció, pues que se presente en ese momento y comunicar el mensaje que requiere. Sí,
impresionante. Pero para que vayamos pues como hablando primero como de todos los conceptos antes de que ahondemos justo en esa conversación, tú estás especializada en el biocampo, ¿cierto? En terapia de biocampo. Pero en pregunta número 1 es, ¿qué es el biocampo? Bueno, hablar de especialización, pues no tanto porque todo es intuitivo. Sí. Todo es intuitivo. Como te dije, percibo mucho la energía de las personas y lo que hago en mis sesiones de Reiki es leer esa energía en la persona. Estoy convencida de que vibrar alto o tener toda tu energía en alta vibración es lo que efectivamente nos proporciona un estado de bienestar o felicidad en la vida. Entonces, mi terapia Reiki se ha convertido, además de un medio para esa comunicación con estos seres, también un espacio para que las personas conozcan cómo está su vibración y en qué deben trabajar en sus aspectos de vida, en su aspecto físico, emocional, mental, espiritual. Y hacer, mediante esa lectura, recomendarles prácticas que están al alcance de nuestras manos o incluso con otras terapias para que aumenten esa vibración. Para llegar a ese equilibrio. Para llegar a ese equilibrio o armonía. ¿Cómo se manifiesta en nuestra vida, en el físico y mentalmente, los bloqueos energéticos o esos bloqueos del biocampo? Bueno, nosotros dijéramos que estamos llenos todo nuestro cuerpo de centros energéticos, pero hay 7 principales que vibran a cierta frecuencia. Esos centros energéticos están ubicados estratégicamente en una parte de tu cuerpo, generalmente en una glándula o en un órgano de tu cuerpo. Por allí es donde es absorbida la energía que nos vitaliza, pues generalmente la energía nos llega a través del centro energético corona, la energía vital que hay disponible para nosotros en el universo, que viene del sol, de los astros, de la naturaleza, del aire, y a través de nuestros pies, que es energía que viene del centro de la Tierra. Y esos 7 centros energéticos principales pues son los encargados de absorber esa energía para que vibremos alto. Los bloqueos obviamente se presentan por vibraciones bajas, emociones que no gestionas. Nuestro diario vivir tiene mucho que ver en eso. Nuestros hábitos, en todo sentido, nuestros hábitos alimenticios, sociales, emocionales, pues que hacen que esas vibraciones se mantengan en movimiento todo el tiempo. Pero si mantienes una vibración baja por mucho tiempo, pues te va a bloquear o va a producir que se baje la energía de ese centro energético correspondiente y te produzca una desarmonía en el aspecto regulado por ese centro energético. En ese caso es que se podría manifestar en el físico en enfermedades. Así es, sí. Considero que un centro energético que esté en baja vibración o bloqueado por mucho tiempo tiende a bloquear o a producir enfermedad en el órgano o en el área del cuerpo. Sí. Y dijéramos que lo he vivido en mis terapias de Reiki, personas que literal han enfermado su corazón por no sanar una herida o perdonar a alguien por mucho tiempo y literal se enferman del corazón. Y ahí es donde se presentan cirugías, deficiencias cardíacas, marcapasos. Entonces, literal, un bloqueo por mucho tiempo
te enferma. Claro. Termina afectando el campo físico. Así es. Yo sé que esta pregunta se la van a hacer muchos, así que quiero que la resolvamos y es, ¿qué es canalizar? ¿Y qué es para ti? ¿Cómo lo vives tú? Bueno, canalizar es como traer un mensaje de los seres de la luz. En este caso, yo pido asistencia a mis guías espirituales, en general, todo lo que venga de la luz, y ángeles y arcángeles. Dijéramos que sí me acompaña mucho el arcángel San Rafael, pero porque internamente tengo una función muy sanadora a través de mis manos. Pero en general pido asistencia de todos ellos. Te decía que como percibo las cosas a través del don que poseo, pues canalizar es traer esa información que llega a mi mente, que puede ser a través de palabras, sonidos, visualizaciones mentales o proyecciones de imágenes en mi mente, y hacerlas llegar a la persona correspondiente. Es como si estuvieras simplemente recitando algo que alguien te dice. Como si contaras un sueño. Sí, así es, como si estuvieras describiendo lo que ves en una película. Qué bonito. Hay una otra segunda pregunta, inquietud, que yo creo que nos podemos hacer todos, y es que si bien canalizas, y no solamente vas a canalizar ángeles, sino que tú tienes la posibilidad de canalizar ángeles, guías y seres desencarnados. ¿Cuál es la diferencia que hay entre canalizar cada uno de ellos? Bueno, igual canalizar la energía angelical siempre va a estar presente en mis sesiones, porque dijéramos que es a quienes acudo en cada una de mis sesiones. Ellos muchas veces se presentan como una presencia de protección con la persona, sobre todo las personas que son muy devocionales, que acuden a ellos constantemente. Canalizar un ser desencarnado, pues puede presentarse pues en mi caso de dos maneras. Uno, que sea una persona que yo visualice casi que físicamente en la sesión de Reiki, cuando estoy cercana, pues como cerca o dando Reiki a la persona. No sé cómo explicártelo, pero cuando se presenta un tipo de ser desencarnado a la persona que le estoy dando Reiki, es curioso porque siempre sé que es un ser querido, un ser que ya falleció, y qué persona fue en su vida. Es decir, si fue su madre, su abuela, su hermano, su papá, en fin, siempre identifico el rol que tenía en la rol vida. Que tenía ese ser en la persona consultante de Reiki. Y pues dijéramos que como elegí el Reiki para que ellos se presentaran a la persona correspondiente, pero dijéramos que no solamente ahí percibo seres desencarnados. Ese fue el medio que elegí, pero antes de llegar al Reiki, pues ellos se presentaban en cualquier momento, en cualquier lugar, y era difícil pues estar cerca de una persona, difícil o extraño decirte, Dani, estoy viendo a tu izquierda a tu papá y te quiere decir lo siguiente. No, entonces sí tuve que hacer como una búsqueda de cómo entregar el mensaje. Exacto, entregar el mensaje y atraer
a la persona a mí para poder entregar el mensaje. No podía estar por ahí en cualquier lugar diciendo... Hola, tengo algo para decirte. Exacto. Hay alguien que está ahí sentadito a tu lado que tú no puedes ver, sí, pero que te quiere decir algo. Sí, claro. Podría parecer extraño. Un poquito. Sí. ¿Cómo nos puede ayudar, por ejemplo, a las personas que consultan contigo y pueden tener este tipo de información para sus vidas? O sea, yo imagino que si yo tengo, por ejemplo, tal vez algunos asuntos que no pude cerrar en vida de un familiar, pues tal vez ahí se podrían ayudar. No sé si lo percibo sí. de una forma equivocada. De hecho, también me lo piden mucho. Sobre todo me piden lecturas o canalizaciones de seres queridos muy allegados. Es muy común que me pidan canalizar, yo quiero canalizar a mi mamá, yo quiero canalizar a mi papá. Son los dos seres que más piden canalizar. Obviamente, de entrada, cuando no es en la otra vía, que es el ser desencarnado quien te busca para hablar con alguien, sino que es una persona común y corriente que pide hablar con un ser desencarnado, siempre hay que advertir que necesitamos el permiso, necesitamos preguntar a ese ser si se quiere presentar, si quiere venir, sea desde donde esté, sea cual sea el plano donde esté, a transmitirte un mensaje, porque energéticamente pues hay que entender que ya están en otro plano. Pero cuando son seres queridos del núcleo familiar, pues siempre están dispuestos a acompañar a alguien y siempre serán mensajes amorosos. Nunca me ha ocurrido que alguien quiera preguntar o conectarse con alguien o muy lejano o que quiera saber algo, dijéramos, traumático, no. Siempre, algo negativo, no. Algo negativo, no. Siempre ha sido como positivo y de personas con un vínculo muy estrecho. Eso, justamente mientras lo decías, esa era la pregunta que te quería hacer, porque cuando nos cuentas que pues se pueden aparecer así, pues como está sentado a tu lado, me genera esa curiosidad. Si yo quiero buscarlo y entender un mensaje de una persona que fue querida para mí y ya no está, si existía esa posibilidad de contactarlo a pesar de que no fuera al contrario. Sí, existe. Igual siempre pedimos el permiso. No he tenido ninguna sesión en la que no quieran presentarse. Seguramente es la misma disposición o la misma energía del consultante que hace que todo fluya. Por lo que tú dices, que igual ha sido todo muy amoroso. Sí. Pues de que es una consulta con amor, de tal vez cómo está. Así es. Las consultas con los padres, pues para mí son demasiado bonitas porque traen información, pues primero del plano donde ellos están y siempre queriendo que la persona consultante llegue a un nivel diferente de comprensión sobre la muerte. Que eso me parece muy importante también. Yo creo que de los mayores desafíos que tenemos como seres humanos desde nuestra misma condición de humanidad es entender que pues somos transitorios en este plano, que pues vamos a morir todos, y comprender la muerte, sobre todo de los seres que amamos, es muy difícil. Y esta práctica puede ayudar a las personas a transitar mejor un duelo. Así es, y transmitirles a veces la información de manera verbal, pues es difícil porque todo se presenta a través de sensaciones.
Entonces, sobre todo cuando se canalizan seres queridos muy allegados, mamá y papá, que es lo que más se me presenta, ellos llegan con una energía de amor inmensa, que yo la siento en todo mi cuerpo, mentalmente, y a veces decirlo con palabras es bastante difícil. Pero para la persona consultante, ellos siempre llegan dijéramos que como al tema central que quieren llegar, sin que la persona me lo exprese. De alguna manera logran llegar a la raíz de lo que la persona quiere entender, saber, preguntar o que le quedó la duda de. ¿Y nos podrías dar un ejemplo? O sea, pues si te busca, pero un ser desencarnado, un caso que tú recuerdes que de pronto te haya marcado, que nos quieras compartir de para qué busca, qué quería decirle o cuál es la razón por la que se movilizó para hacer llegar el mensaje. Bueno, sí, creo que una persona muy al inicio, cuando yo estaba apenas recibiendo todas las instrucciones de cómo comunicarme con ellos, porque al principio es difícil decirles, bueno, te veo, ¿qué necesitas? Eso al principio es súper difícil porque uno opta por no me da miedo, esto que estoy viendo sí es real. Entonces dijéramos que estaba en un espacio contenido de protección con mi profesora, por así decirlo, y durante las sesiones o las clases veía siempre a una persona, un señor mayor en bata de hospital, constantemente, pero no era capaz de preguntarle, no era capaz de escucharlo, y lo veía en todas las clases, hasta que llegué a esa clase donde, bueno, pero es que pregúntale qué es lo que quiere. Y hay maneras, pues si es una persona que nunca has visto, que no sabes qué relación tiene con las personas que tú conoces, pues hay maneras de preguntar quién es y para quién va el mensaje, que eso también lo tuve que aprender. En ese caso, este ser era el padre de un compañero de trabajo. Afortunadamente mi compañero de trabajo es bastante abierto a todo este tipo de cosas y pues a él sí fue directo. Mira, estoy viendo a tu papá. Igual, me parece. Igual estoy viendo a tu papá, quiere decirte algo. Entonces, pero no quiero que me lo diga a mí sola, quiero que nos lo diga a los dos, estando ambos presentes. Y así fue. Organicé todo para tener una sesión con mi compañero de trabajo y fue muy bonito porque fue muy contundente la presencia de él para que se diera cuenta de que sí era su padre, y el mensaje se convirtió más o menos en un mensaje de advertencia sobre su salud física y lo que debía hacer para combatir cuando se le presentara. Pues quedó en esa sesión y meses después a él se le presentó una condición física por su estrés laboral en el lugar donde le había dicho el papá. Wow, impresionante. Y que debía tener los cuidados que su papá le había dicho en esa sesión. Entonces, para mí fue, dijéramos que muy gratificante haber entregado el mensaje de ese padre
que sea donde sea que haya estado, pues quería que su hijo estuviera bien. Claro, y que su hijo pues tuviera precaución para que de pronto una condición de salud pueda ser menor, pues menos grave. En el momento en el que se presentó el mensaje, pues dijéramos que no tuvo la interpretación al 100%, pero cuando se materializó algo físico en él, pues él inmediatamente conectó. Esto es lo que me quería decir mi papá. Claro. Igual es complejo en general entender un mensaje exactamente qué va a decir. Pues no solamente incluso en esto, aunque entiendo que canalizando una información así, pues es aún mayor el reto de entenderlo. Y en general a veces en otras prácticas meditativas, de introspección o en otro tipo de terapias uno intenta relacionar qué es lo que yo estoy queriendo hacer y se complica, pues ahora aún más teniendo como mucha información para hilar. Pero ahí es donde me parece pues como muy importante que igual acompañas como un poco ese proceso y que tienes ese segundo paso, y es que tú les recomiendas a las personas que están en terapia contigo con qué otra terapia pueden acompañar los procesos que siguen. Así es. Bueno, no todas las veces el mensaje es para que tú le des una interpretación. A veces el mensaje es tan claro que te dicen exactamente qué hacer. Ajá, o sea, es posible que te digan exactamente ya que, no, Sí. sin lugar a interpretaciones, a dudas, Así a eso es. vine. Sí, es muy común cuando se presenta con palabras. Te dicen palabras y es exactamente lo que la persona necesita escuchar en ese momento, o necesita hacer, o necesita que su subconsciente lo integre a su acción. Qué bonito. Eso yo sé que a muchos, así como a mí, pues los dejará pensando mucho porque es muy poderoso y es muy bonito, y pues finalmente creo que el no volver jamás a tener una comunicación con un ser querido es, yo creo que las cosas que uno más piensa como con dolor cuando no están. Quienes estemos un poco más en calma, yo me incluyo en ese punto, quienes estamos un poco más en calma con la muerte, de pronto le tenemos un poco menos de miedo, o no pensamos tanto en ese infortunio de no poder volverse a conectar nunca. Pero aún así es una herramienta que incluso para quienes tienen miedo de ello, les da como un poco de tranquilidad. Sí, hay algo muy común en mis sesiones o en mis canalizaciones, y es que siempre ellos les manifiestan que es que no están lejos, que es que están con ellos. Entonces, ¿cómo se lo dicen? Les muestran una situación, cualquier X de su vida cotidiana, y les dicen es que yo te veo haciendo esto, te veo haciendo esto, hiciste esto, yo estuve ahí. Es muy común, se presenta casi en todas las canalizaciones. Supongo que es para que la persona consultante se dé cuenta de que su energía sí los acompaña siempre. Alguna vez tuve una consultante que pues su esposo falleció, y su momento de peticiones al cielo, al universo, a la divinidad, siempre era cuando ella se estaba bañando, que hacía como sus oraciones. Pero ella tenía problemas para descansar, para dormir. Entonces, una vez canalizó pues a su esposo a través de una sesión de Reiki. Pues su esposo, que ya no está en este plano, pues le dijo, sí, es que yo te veo, yo te escucho cuando tú estás en la ducha y me dices esto. La señora inmediatamente empezó a llorar. Y después de la sesión de Reiki me dice que duerme mejor. Entonces, el sentir que su esposo siempre está con ella, pues fue lo que hizo que ella obtuviera calma.
Qué bonito, ¿sabes qué? Eso me recuerda a algo. Hay un grupo, pues yo estaba muy adolescente, yo fui catequista en mi adolescencia y después estuve en un grupo de oración. Yo era la más joven y pues normalmente estos grupos de oración como de iglesia son muchas señoras, señores, pero eran un grupo pues de amigos y una de ellas, el esposo había fallecido hacía varios años, pero ella siempre decía que el esposo había sido el amor de su vida, su mejor amigo, su compañía y eran ellos dos siempre. Y recuerdo mucho que una vez pues en uno de los grupos, pues en una de las oraciones, ella decía que ella sentía luz en la casa y que estaba segura que él estaba ahí. Y tuvimos la visita de una persona que también hacía canalizaciones y le dijo que estaba con ella, que esa luz que ella sentía y esa presencia, porque ella decía, yo a veces voy de la habitación a la sala y yo siento que está en el baño o que siento que ahí hay una energía bonita y siento esa luz. Y me acordé de eso, o sea, me acuerdo que ella siempre decía, yo no estoy sola, o sea, yo en mi casa no vivo sola, él está aquí, él siempre me acompaña. Así es, pues en realidad, aunque estemos solos físicamente, pues nunca estamos solos. Siempre tenemos esos seres de luz que nos acompañan, si los llamamos aún más, y pues siempre con plena seguridad, pues vas a tener ahí a tu ángel guardián, que es único para ti, que está dispuesto para ti, y ese nunca se va a separar de ti. Entonces, por lo menos uno de esos seres siempre está ahí. Siempre está ahí, pero hay que invitarlos. Así es, sí. Como lo decíamos desde el principio del episodio, siempre están. Tú dices, aunque a un pensamiento de distancia, pero hay que invitarlos, hay que decirles que nos acompañen, que nos guíen, que para eso ellos están dispuestos, pero somos nosotros los que nos hacemos los que no. Así es. Bueno, hablando de toda esta información que ellos vienen a compartir con las personas que aman, que quieren que pronto tengan ese llamadito, como tú nos dices, muy directo, muy indirecto, finalmente lo que vienen es ayudarnos a aumentar esa vibración en la que estamos. Cuando aumentamos la vibración o la bajamos, ¿cómo se puede percibir en la cotidianidad que uno tenga su vibración alta o baja? Si alguien se cuestiona cómo está su vibración hoy, ¿qué podría darle un indicio o una señal de que está vibrando alto o bajito? Bueno, generalmente cuando todas nuestras frecuencias están en armonía, te comentaba que cada centro energético vibra y resuena a una cierta frecuencia, pues tenemos sensación de bienestar. De que nos sentimos enérgicos, de que queremos comernos al mundo, de que no nos cuesta hacer ninguna actividad de la cotidianidad. Cuando tienes la mayoría de tus centros energéticos en baja vibración, pues vas a sentirte como con una sensación de cansancio, bajo de energía, lo que las personas llaman comúnmente, hoy estoy como bajito de nota, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, me siento ansioso. Hay algo que está de moda, no sé si sea de moda, o sea algo a nivel colectivo, y es que hay muchísimos diagnósticos de ansiedad y depresión. Demasiado. De hecho, justo hace poco tuvimos un episodio sobre ansiedad. Y generalmente pues le he hecho Reiki a muchas personas con este tipo de sintomatologías, y casi siempre se presentan bloqueos en los mismos centros energéticos. Entonces,
Cuando hay depresión, generalmente tienes bloqueado en baja vibración tu centro energético número 1, el raíz, y tu centro energético número 6, tercer ojo. Yo diría que en un 90% se presentan. Para las personas a las que les haces Reiki con este tipo de diagnósticos. Así es. Entonces, dijéramos que el mero hecho de sentirte que no está bien algo en tu vida, que algo no está bien, simplemente con la mera sensación, sin saber dónde, por qué, con quién, cuándo, ya ese es un indicio de que tienes algo o en baja vibración o en bloqueo. Y cuando dijéramos que la vibración, la baja vibración persiste, pues es un centro energético con el que tú compartes también la energía con las personas que te rodean. Si tú estás en baja vibración, vas a traer igualmente cosas de baja vibración. Y eso es algo que pues me recuerda, muchas personas cuando piensan en energía, creen que cuando hablamos de que hay energías bajas o oscuras, llegan a atacarte. Y es lo contrario, o sea, no es que, pues, algunos sí, hay algunos seres que pueden buscar hacer daño, pero te pueden hacer daño si tu energía está en su misma vibración. Cuando yo tengo mi energía arriba, alta, no existe posibilidad de que esas bajas vibraciones te toquen, porque tu energía está tan arriba que no les va a permitir entrar. Cuando yo bajo mi vibración, entonces estoy, ni siquiera porque les abra la puerta, pero existe una mayor probabilidad de permitir que los que están en baja vibración puedan afectarte, porque tu energía está vibrando por allá abajito. Así es exactamente lo que dices. Cuando alguien se vuelve vulnerable ante la fuerza de destrucción de otro ser o otra persona. Si tú no lo haces relevante o no le das fuerza, no entra en ti. Claro, el poder lo damos nosotros mismos. Sí. Y ahí hay una gran diferencia y un gran poder. Es nuestro poder. Somos completamente capaces de acabar con cualquier tipo de energía negativa que intente tocarnos. ¿Y cómo nos puede afectar en nuestra relación con otros el tener una vibración baja? Precisamente lo que te decía, todos estamos expuestos todo el tiempo a la relación de tu energía con la energía del otro, ¿cierto? Esa interrelación de lo que tú atraes es precisamente una proyección de lo que tú resuenas hacia ellos y viceversa. Entonces todo el tiempo estás compartiendo energía. Dijéramos que la finalidad es compartir lo bueno que tengas en tu interior para que eso mismo llegue a ti. Ahí lo he dicho muchas veces que lo semejante vibra ante lo semejante y por eso vuelve y juega. Entre más cultivemos nuestra energía, subamos nuestra energía, pues vamos a atraer personas más bonitas, con una vibración que sea más afín a la nuestra y vamos a poder continuar expandiéndonos y creciendo. Y bueno, creo que esa es la mejor forma de uno aprender a relacionarse, desde entregar todo lo bonito que uno tiene para poder recibir todo lo bonito que los demás tienen para entregar. Así es, dijéramos que lo que acabas de decir es una de las razones principales por las que hago lo que hago. Entregar a otros lo que ya aprendiste, lo que ya sanaste y mostrarles el medio por el cual lo pueden hacer ellos también. Eso me parece muy valioso y acá me parece importante una pregunta y es que ¿cómo hacemos nosotros para proteger nuestra energía sin cerrar las puertas hacia los demás? Porque a veces tenemos esa sensación, no sé si te pasa, que sentimos como que alguien vibra bajito
y no como que esta persona no me da como mucha buena vibra o buena energía, pero tampoco lo quieres aislar porque puede ser una persona que quieras compartirle incluso esas herramientas con las que tú has logrado transitar el aumento de tu energía. ¿Cómo puede uno hacer como ese equilibrio entre no aislar a alguien de tu vida, pero tampoco permear tu energía? La mejor forma es enviándole luz. Primero de tu propia luz, que igual está disponible para todos. Y segundo, enviarle a los seres de la luz. Si tú los llamas para ti, también los puedes llamar para las otras personas, para que obren en él tal como lo hicieron en ti. Qué bonito eso. Pues tal vez sí, en algún momento lo había escuchado, pero creo que es como el momento en que a uno le resuena algo como porque nunca lo había visto así. Y por supuesto, si yo quiero genuinamente apoyar el proceso de crecimiento de alguien, más allá de que no es mi responsabilidad, pues sí le puedo enviar ayuditas. Así es. Los buenos deseos, las palabras, todo es vibración. Siempre llegarán a las personas de la forma correcta si tu intención es de la luz. Acá tenemos un ritual y es que siempre para hacer los cierres de nuestros episodios, después de toda esta información tan maravillosa que nos compartes, después de esta invitación para todos de que en su cotidianidad inviten a los seres de luz para que los acompañen, para que los guíen, para que hagan parte de su día a día, ¿qué práctica nos podrías recomendar o cómo le dirías a las personas que dicen yo quiero empezar a subir mi energía, por dónde puedo empezar, o yo quiero recibir señales o un mensaje de mi divinidad, de mis guías, de mis ángeles? ¿Cómo les recomendarías que hagan eso? ¿Cómo podrían ellos empezar a buscar esos seres de luz? Bueno, al ser reikista, pues dijéramos que a mis estudiantes siempre les sugiero practicar los 5 principios Reiki al levantarse y al acostarse. Obviamente, pues, esto funciona tal como un mantra. La mejor forma o el mejor momento para hacerlo siempre es cuando nos levantamos o cuando nos vayamos a acostar, que estamos como en el estado de ensoñación, donde tu inconsciente toma toda la información más rápidamente y la articulas a tu cuerpo. Entonces, para los estudiantes de Reiki siempre los 5 principios Reiki, pero para cualquier persona siempre encomendar su día hacia aquello en lo que crean. Es decir, lo que cada persona entienda por divinidad, en la presencia de la divinidad en su día. Siempre empezar por encomendar su día a la luz. Y ellos te mantendrán protegido todo ese día. Al final del día, agradecer a esa misma divinidad que permitió que el día estuvieras bien protegida, que te permitiera hacer X o Y cosa. O sea, aperturar el día siempre, sí, invocándolos o llamándolos para que te acompañen, para que te protejan, y finalizarlo agradeciendo. Sí. Esa es la invitación para que lo practiquen, para que todos los días tratemos de elevar un poquito más esa energía. Tú tienes un kit que justamente está relacionado con todo lo que estamos hablando, y es que nos ayuda a poder subir esa vibración diariamente. En el kitcito lo van a poder encontrar acá también en Casa Ser Interior. Recuerden que la segunda temporada del podcast está siendo grabada desde aquí, desde nuestra casa, Casa Ser Interior. Y en el kit van a encontrar tarjeticas de afirmación en las que van a poder justamente iniciar el día con ese mensaje positivo, y también pues van a tener prácticas corticas en las que van a poder aumentar esa energía. ¿Cómo surgió la idea de hacer este kit? Eso tuvo ayuda, lo canalizó. Sí, la verdad sí. Yo siempre digo que hacen trampa. Surgió como de una necesidad dentro de las mismas sesiones de Reiki.
Pues durante la sesión de Reiki siempre lo primero que hago es hacer una lectura de cómo está la vibración de esos centros energéticos. Doy mi práctica de Reiki y al finalizar le hago una retroalimentación al consultante sobre qué cosas debería hacer para subir la vibración de aquellos centros energéticos en baja vibración o en bloqueo. Entonces prácticamente era repetir muchísimas prácticas en todas las consultas. Entonces, tengo que tener alguna manera fácil de que le pueda mostrar en la misma sesión estas mismas prácticas a todas las personas. Y lo condensé en un kit de cartas. Son 49 cartas, 7 cartas por cada centro energético. En cada carta viene una práctica que cada persona puede hacer por sí mismo para aumentar la vibración del centro energético correspondiente. Digo por sí mismo porque con la práctica te conviertes como en tu propio terapeuta. Las cartas son duales, por un lado tienen alguna práctica de estas, por mencionar alguna, vienen con códigos sagrados, mantras, mudras para meditar, afirmaciones diarias o actividades cotidianas para hacer con conciencia. La idea es que cada uno aprenda a reconocer cuando un centro energético está en baja vibración e inmediatamente pueda aplicar cualquiera de las prácticas. Claro, aplicar una práctica que va enfocada a aumentar la vibración en ese lugar donde está bajita en ese momento. Así es. Maravilloso, me parece una herramienta súper útil y como tú dices, puede ser su propio terapeuta. Acá siempre hablamos de que pues nada reemplaza realmente la terapia. A veces cuando necesitas acompañamiento, lo maravilloso que sería que puedas tenerlo, buscar un terapeuta del tipo de corriente que sea mejor para ti. Si te gusta la psicología o el Reiki o cualquier tipo de terapia, acá consteladores familiares y etcétera, maravilloso poder tener ese acompañamiento, pero esta también es una herramienta, sobre todo, creo yo, de mucho autoconocimiento y te empodera mucho. El conocimiento nos va sacando también mucho de esas sombras en las que vibra el miedo. Y entre más nos conocemos y más herramientas tenemos para poder enfrentar ese miedo, pues vamos a estar más en armonía, en tranquilidad. Entonces me parece súper bonito. Y pues está la invitación también, está acá en Casa Ser Interior para quienes lo quieran. Ahora sí, cerrando este episodio, te agradezco muchísimo por aceptar la invitación. Me encantó, yo creo que a todos les va a gustar muchísimo escucharlo y haberte escuchado compartiendo esta información tan bonita. Para quienes quieran encontrarte en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Bueno, me encuentran como @energía_unalome. Perfecto, ya saben, para que la puedan seguir entonces en sus redes sociales. A mí me pueden encontrar como @dani.avalosv. A Magia y Conexión lo pueden seguir @magia y conexión _ y también recuerden que estamos grabando en Casa Ser Interior, que pueden encontrarlo en @serinterior_ tienda. Y agradeciéndote muchísimo por estar acá, te invitaremos de nuevo para que nos cuentes más sobre todo este mundo y nosotros nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.